Porque has empezado a odiar el trabajo que antes amabas. ¿Te ha pasado alguna vez? Una actividad que te encantaba, ahora ya no la soportas. Durante años soñaste con ese trabajo, lo elegiste con ilusión, te formaste para ello. Los primeros años fueron motivadores, pero con el tiempo algo cambió. Ahora te cuesta empezar la jornada. Te notas cansado incluso antes de empezar. Y a veces te haces una pregunta incómoda. ¿Me he equivocado? También puede ocurrir algo aparentemente positivo. Un hobby que te hacía perder la noción del tiempo. Acabas convirtiéndolo en tu trabajo. Y sin embargo, algo que antes te llenaba, ahora te pesa. Es una experiencia muy desconcertante y le ocurre a muchas personas. Hoy quiero explicarte una de las causas más profundas de este fenómeno. Una causa que va más allá de las explicaciones habituales y tiene que ver con algo muy básico. Cómo funcionan los reforzadores que sostienen nuestra motivación. Algo que puede estar ocurriendo. Muchas veces ese trabajo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres la misma persona. Tus prioridades cambian, tus necesidades cambian y tu forma de entender la vida cambia. Lo que antes te motivaba puede dejar de hacerlo. Lo que empezó como una vocación se ha convertido en una exigencia constante. Más responsabilidades, más expectativas, menos descanso. Y poco a poco toda esa pasión se transforma en agotamiento. A veces el problema no es el trabajo. Es que llevas demasiado tiempo sin recibir nada a cambio. Reconocimiento, sentido, crecimiento o simplemente descanso. Cuando eso falla, incluso ese trabajo que antes amaba puede empezar a pesarte. Hoy vamos a profundizar en ese proceso psicológico. Está ampliamente estudiado, está más allá de todas estas otras explicaciones que acabamos de ver hace un momento y es psicobiología pura. Para entender lo que ocurre con el trabajo, primero tenemos que entender algo básico del comportamiento humano. Nuestra conducta se mantiene en gran parte por refuerzo. Un refuerzo es un tipo de recompensa, pero no únicamente es una recompensa material. Y podemos distinguir dos grandes tipos de reforzadores. Los interoceptivos son las recompensas internas. Son sensaciones que aparecen en nosotros. Aquí el motor es interno. La persona está experimentando algo muy importante. La actividad en sí misma ya es gratificante. Y no hace falta nada más. Es el equivalente psicológico a cuando un niño juega. No juega por el premio, juega porque jugar es divertido. Experimentar satisfacción al resolver algo. Notar que algo tiene sentido. En resumen, es el puro placer de realizar esa actividad. Son recompensas que vienen de nuestras emociones o de nuestro propio cuerpo. No dependen de que alguien las vea o nos las reconozca, solo dependen de lo que ocurre dentro de ti. Por otra parte están los reforzadores externos, por ejemplo, el sueldo, el reconocimiento, el prestigio, esos likes, un ascenso, el estatus profesional. Aquí la recompensa no está dentro de ti, está fuera, viene del entorno. Y lo interesante es que la mayoría de las vocaciones empiezan con esos reforzadores internos. Cuando alguien empieza a amar un trabajo, normalmente lo hace por razones internas. La persona que se dedica a reparar o a limpiar puede estar sintiendo, me encanta resolver, o me encanta que todo esté como tiene que estar. Y una persona que se dedique a la medicina puede sentir, me encanta ayudar a la gente, me siento bien cuando lo hago. O alguien que se dedica a enseñar, le puede gustar simplemente explicar cosas. Y una persona que se dedica a investigar puede estar pensando, qué bien me siento cuando investigo, cuando descubro. El problema aparece cuando poco a poco algo empieza a cambiar. Sin que te des cuenta, ese sistema de recompensa se desplaza. El trabajo empieza a organizarse alrededor de esos reforzadores externos. Por ejemplo, empiezas a pensar más en los resultados. Evaluaciones, objetivos, productividad, salario, el reconocimiento. Este fenómeno tiene incluso un nombre en psicología. Se conoce como el efecto de sobrejustificación. Es un proceso muy curioso del cerebro. Cuando una actividad que antes hacías por motivación interna empieza a depender de recompensas externas, el cerebro cambia la forma de entenderla. Dejas de pensar, lo hago porque me gusta, y empiezas a pensar, lo hago por lo que obtengo. El reforzador interno pierde fuerza.
el externo pasa a dominar. El entorno empieza a decirte constantemente, lo importante es esto. Y poco a poco va ocurriendo ese algo muy sutil. La atención deja de estar en la experiencia interna de la actividad y pasa a estar en las consecuencias externas. Mi acción deja de ser un fin en sí misma y se convierte en un medio para obtener algo externo. Cuando los reforzadores internos pierden protagonismo, pasan varias cosas. Primero, la actividad ya no es un fin en sí misma. Ahora es un medio para conseguir otra cosa. Trabajas para llegar a otro objetivo. A veces puede ser para evitar las críticas, para mantener el sueldo y el nivel de vida que ya has conseguido, para cumplir expectativas o sostener algo. Esa actividad deja de sentirse como algo vivo y se convierte en una obligación instrumental. Segundo, los reforzadores externos tienen un problema, y es que se desgastan muy rápido. El cerebro se acostumbra. Un sueldo deja de emocionarnos. El reconocimiento dura muy poco. El ascenso se vuelve algo normal. Te acostumbras al nuevo puesto. Y la motivación empieza a caer. Pero aquí está lo más interesante. Muchas personas creen en ese momento que el problema es el trabajo. Empezamos a buscar explicaciones en el jefe, el sector, en la empresa, en el funcionamiento. Pero en muchos casos el problema es más profundo. Se ha roto el vínculo con el reforzador interno que sostenía la motivación. Una buena metáfora es la comida. Imagina que te encantaba cocinar. Al principio lo hacías porque te gustaba experimentar, te gustaban esos olores, te gustaba crear algo por ti mismo, por ti misma, pero un día decides abrir un restaurante. Ahora empiezas a pensar en tiempos de servicio, en reseñas, en opiniones. Empiezas a pensar en los costes, en los clientes, en la rentabilidad. Sigues cocinando, pero algo se ha perdido. La experiencia interna ya no es la misma. El reforzador interno se ha debilitado. Todo esto no es solo una intuición. Hay experimentos psicológicos muy sólidos que lo respaldan. Uno de los más famosos lo realizaron los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan. Crearon la teoría de la autodeterminación. En uno de sus estudios utilizaron una tarea aparentemente sencilla: resolver un rompecabezas. Dividieron a los participantes en dos grupos. A un grupo simplemente se le pedía que resolvieran esos rompecabezas. Al otro grupo se le decía algo más, que recibirían dinero por cada rompecabezas que resolvieran. Y durante la tarea ambos grupos trabajaban de una forma similar. Pero lo interesante ocurrió después. Cuando el experimento terminó, los investigadores dejaban a los participantes solos en la sala, con varias opciones. Podían seguir jugando con los rompecabezas o podrían hacer cualquier otra cosa. Y ocurrió algo sorprendente. Las personas que no habían recibido dinero seguían resolviendo rompecabezas por puro gusto y curiosidad. En cambio, quienes habían sido pagados perdían el interés. El incentivo externo había cambiado la naturaleza propia de la actividad. Y no era algo que hacían porque les resultaba interesante. Se había convertido en algo que hacían por una recompensa. Cuando la recompensa desaparecía, la motivación también lo hacía. Hay otro experimento muy famoso que muestra este fenómeno, pero de una forma aún más clara. Lo realizaron Lepper y Green. Trabajaron con niños que ya disfrutaban dibujando. Es decir, la actividad tenía ya un fuerte reforzador interno. Dibujar les resultaba divertido en sí mismo. Entonces, dividieron a los niños en tres grupos. A algunos les prometían una recompensa especial por dibujar. A otros simplemente se les dejaba dibujar sin promesa. Y a un tercer grupo se les daba una recompensa sorpresa después. Y el resultado fue muy revelador. Semanas después, cuando los investigadores observaban a los niños en el aula, algo había cambiado. Los niños que habían recibido recompensas esperadas dibujaban mucho menos. Habían perdido interés. En cambio, los que nunca habían esperado una recompensa seguían dibujando con normalidad. El premio había tenido un efecto inesperado. Había debilitado la motivación interna. Esto tiene potentes implicaciones en la educación de los niños y las niñas. Piénsalo. En vez de tratar de desarrollar el amor por la lectura, desde el propio placer, desde el ejemplo, podemos estar estableciendo recompensas externas. Si por cada capítulo le damos un premio, una golosina, €1, o cuando establecemos recompensas por resultados académicos. Esto es un tema complejo
No significa que debamos dejar de recompensar ciertos comportamientos. Significa que hay que manejar con cuidado, porque hay más de una fuerza psicológica que está actuando al mismo tiempo. Y si os interesa el tema, podemos tratarlo en un futuro vídeo. La solución no siempre es cambiar de trabajo, ni empezar de cero en otra profesión, ni abandonar todo lo que has construido. A veces lo que se ha perdido no es el camino, sino la relación que tenías con el camino. Porque muchas veces el trabajo sigue siendo en esencia el mismo. Lo que ha cambiado es dónde estás buscando la recompensa. Con el tiempo es fácil que la mirada se vaya desplazando hacia afuera, hacia los resultados, hacia las evaluaciones, hacia lo que esperan los demás, hacia lo que debería ocurrir. Poco a poco dejamos de mirar hacia el único lugar donde nació realmente la motivación, la experiencia interna de hacer aquello que hacemos. Por eso, en muchas ocasiones, la salida no empieza tomando una gran decisión. Empieza con algo mucho más sencillo y a veces más difícil al mismo tiempo. Volver a escuchar lo que ocurre en tu interior mientras trabajas. Volver a preguntarte con honestidad qué parte de esta actividad me gustaba realmente. No la parte que parecía importante, no la que otros valoraban, no la que se supone que debería gustarme, sino la que despertaba algo en mí. Tal vez era explicar una idea hasta que la entendía alguien, o tal vez era resolver un problema complicado, o acompañar a una persona en un momento difícil. Era crear algo que antes no existía. Casi siempre hay un núcleo muy pequeño, muy concreto, donde empezó todo. Después viene otra pregunta importante. ¿Qué momentos del trabajo me hacen sentir vivo? Incluso los trabajos que más desgastan o las rutinas más pesadas tienen pequeños momentos que todavía tienen ese algo diferente, ese instante que te conecta de verdad, un momento en el que el tiempo pasa más rápido, una conversación que tiene sentido, un problema que despierta tu curiosidad y es un desafío. No tienen por qué ser grandes momentos. Y hay una pregunta más delicada. ¿Dónde aparece esa chispa? Esa chispa, no esa llama enorme. No hace falta que sea una pasión desbordante. A veces solo es un leve movimiento interno, un pequeño interés, una ligera satisfacción, una sensación de esto sí. Cuando se pierde la motivación, no siempre hay que encontrar algo completamente nuevo. En muchos casos esa motivación no ha desaparecido, solo ha quedado enterrada bajo capas de exigencia externa. Cuando volvemos a prestar atención a esos pequeños momentos, cuando volvemos a dar espacio a lo que ocurre dentro de nosotros mientras hacemos nuestro trabajo, algo empieza a reorganizarse. No de una forma espectacular, ni de un día para otro. Poco a poco. La motivación profunda no se reconstruye persiguiendo recompensas externas. Se reconstruye volviendo a conectar con la experiencia interna que dio origen a todo. Si has empezado a rechazar aquella actividad que antes amabas o odiar un trabajo que antes hacías, puede que no estés equivocado. Puede que simplemente tu sistema de recompensa se haya ido demasiado hacia afuera. Cuando la motivación solo depende de lo externo, todo se vuelve pesado. Pero cuando recuperamos el contacto con lo que ocurre dentro de nosotros mientras lo hacemos, algo cambia. El trabajo puede volver a tener sentido. No porque haya cambiado el mundo, sino porque has recuperado la fuente original de la motivación. Espero haberte aportado algo y si deseas compartir tus experiencias, te leo en los comentarios. Si quieres que te ayudemos a profundizar en este tema u otros temas relacionados con la psicología, no dudes en contactarnos. Estamos en Huelva, en la Avenida Andalucía. Gracias, seguimos caminando.